Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo que realmente nos ha dejado sin palabras, algo que ni siquiera nosotros esperábamos. ¿Recuerdan a Kerem y Ande? Esas dos personalidades vibrantes que siempre nos sorprenden con su energía y sus aventuras. Bueno, pues prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es un momento inesperado, de esos que te sacan una sonrisa tonta o te dejan con la boca abierta por un buen rato. Así que si son nuevos por aquí, les damos la más cordial bienvenida. Este es su espacio para descubrir las historias más fascinantes, los momentos más impactantes y las personalidades que marcan la diferencia. Y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias por acompañarnos una vez más. Antes de sumergirnos en la historia de Kerem y Ande, les recuerdo que si les gusta lo que ven y quieren ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos, asegúrense de hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. No se querrán perder nada. Hoy vamos a hablar de un suceso que ha causado revuelo, un instante que demuestra que la vida, a veces, tiene un guión mucho más emocionante que cualquier película. Kerem y Ande, conocidos por su espontaneidad y su habilidad para convertir lo ordinario en extraordinario, se han superado a sí mismos esta vez. Y lo mejor de todo es que aunque los conocemos bien, este evento nos tomó por sorpresa, dejándonos a todos, incluyendo a ellos mismos, completamente desconcertados y maravillados. Imaginen la escena, un día aparentemente normal, quizás una de sus típicas salidas, un proyecto creativo que estaban llevando a cabo, o incluso algo tan simple como una conversación casual. De repente algo sucede. Algo que nadie anticipaba. Algo que altera el curso de su día, y posiblemente de lo que venía después. No estamos hablando de un pequeño contratiempo, sino de un verdadero momento inesperado, uno de esos que te hacen parar y pensar, ¿de verdad está pasando esto? Para entender la magnitud de esto, pensemos en Kerem y Ande. Son personas con una visión del mundo única, siempre buscando algo nuevo, algo que los desafíe. Su conexión es palpable y a menudo, sus interacciones son una fuente de inspiración. Pero en esta ocasión, la sorpresa no provino de una planeación, sino de la pura y cruda realidad, que decidió jugarles una pasada. Este momento que nos dejó sin palabras, y que hoy vamos a desgranar para ustedes, no es solo una anécdota curiosa. Es una ventana a cómo la vida puede ser impredecible, cómo los planes pueden desmoronarse y cómo, a veces, de esos desmoronamientos surgen las cosas más increíbles. Y cuando hablamos de Kerem y Ande, sabemos que su capacidad para adaptarse y encontrar el lado positivo, o simplemente para procesar lo que está sucediendo, es una de sus mayores fortalezas. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Bueno, sin darles demasiadas pistas todavía, les puedo asegurar que involucra una situación que puso a prueba su ingenio, su sentido del humor y, quizás, hasta su paciencia. Fue un instante que los obligó a salir de su zona de confort, a pensar sobre la marcha y a reaccionar de maneras que quizás ni ellos mismos sabían que eran capaces de. Y todo esto mientras nosotros como observadores, nos quedamos pegados a la pantalla, esperando a ver cómo se desarrollaba todo. Lo fascinante de este momento inesperado, es cómo Kerem y Ande lo abordaron. No se paralizaron, no se rindieron ante la sorpresa. En cambio, parece que tras un primer instante de incredulidad, activaron sus mecanismos de resolución de problemas, pero con ese toque único que los caracteriza. Quizás hubo risas nerviosas, quizás hubo miradas de complicidad, quizás hubo un silencio cargado de expectativa. Este evento nos recuerda a todos que la vida no siempre sigue un guión. Que por mucho que planeemos, que por mucho que intentemos controlar las variables, siempre habrá espacio para la sorpresa, para lo inesperado. Y son precisamente esos momentos los que a menudo nos definen, los que nos obligan a crecer, a aprender y a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Y aquí es donde entra la magia de Kerem y Ande. No es solo la situación en sí, sino cómo ellos, como individuos y como equipo, la navegan. Verlos reaccionar, ver cómo se apoyan mutuamente, cómo encuentran soluciones, aunque sean poco convencionales, es una lección en sí misma. Nos enseñan que incluso en medio del caos o la sorpresa, la actitud lo es todo. Hemos estado siguiendo de cerca este evento y sinceramente, la forma en que se desenvolvió nos ha dejado reflexionando. ¿Fue algo que se podría haber evitado? Quizás. ¿Fue algo que los cambió de alguna manera? Definitivamente. Y lo más importante, ¿qué lecciones podemos extraer todos de esta experiencia?
Vamos a adentrarnos ahora en los detalles. Imaginen que están en una situación donde todo parece estar bajo control, y de repente un elemento completamente ajeno a lo planeado irrumpe en escena. Esto es exactamente lo que les sucedió a Kerem y Ande. No se trata de un detalle menor, sino de algo que por su naturaleza, demandó atención inmediata y una respuesta creativa. Quizás se trate de un encuentro fortuito que los puso en una posición comprometedora, o una oportunidad que surgió de la nada y que requirió una decisión rápida. O tal vez, una circunstancia que los obligó a colaborar de una manera que nunca habían considerado antes. Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa incertidumbre previa lo que hace que el desenlace sea tan intrigante. Lo que sí podemos decir es que este momento inesperado tuvo un impacto tangible en Kerem y Ande. No fue algo que simplemente pasara y se olvidara. Fue un evento que los marcó, que los obligó a reevaluar ciertas cosas, a salir de su rutina y a enfrentar algo que estaba fuera de su control. Y es ahí donde reside la belleza de este tipo de experiencias. Pensando en cómo reaccionaron, es fácil imaginar a Kerem, con su agudeza mental, analizando la situación desde todos los ángulos, buscando una lógica o una estrategia. Y a Ande con su empatía y su capacidad para conectar con las personas, quizás abordando el problema desde un punto de vista más humano, buscando soluciones que beneficien a todos. La combinación de sus personalidades es precisamente lo que hace que sus momentos sean tan especiales, y este no fue la excepción. Este incidente nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la flexibilidad y la resiliencia en la vida. No siempre podemos tener el control total, y aprender a adaptarnos a los cambios, a abrazar lo inesperado, es una habilidad invaluable. Y Kerem y Ande a su manera, demostraron poseer esa habilidad en abundancia. La clave de por qué este momento nos ha dejado sin palabras radica en la autenticidad de su reacción. No fue forzado, no fue actuado. Fue una respuesta genuina a una situación que los sacó de su elemento. Y esa autenticidad es lo que resuena con nosotros, lo que nos hace sentir conectados a sus experiencias. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto a Kerem y Ande triunfar en sus proyectos, en sus aventuras. Pero es en estos momentos de sorpresa, cuando las cosas no salen como esperaban, cuando realmente vemos su verdadero carácter, su fortaleza interior. Es como si la adversidad, o simplemente lo inesperado, sacara a relucir lo mejor de ellos. Y esto no es para crear un drama innecesario. Es para apreciar la complejidad y la riqueza de la vida, y como dos personas como Kerem y Ande, con su espíritu vibrante, logran navegar por ella de una manera que inspira. Este momento inesperado es un recordatorio de que la vida está llena de giros y vueltas, y que a menudo son los momentos que no planeamos los que nos brindan las experiencias más memorables y las lecciones más valiosas. El modo en que se enfrentaron a esta situación, con esa mezcla de sorpresa, pragmatismo y sin duda un toque de humor, es lo que hace que este evento sea tan digno de compartir. Nos enseña que a veces la mejor estrategia es simplemente estar presentes, observar, y luego actuar con lo que tengamos a mano. Y aquí es donde quizás, algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué fue exactamente lo que pasó? Pues bien, como les mencionamos al principio, este es un canal donde buscamos compartir momentos reales, y a veces, esos momentos son tan impactantes que requieren un poco de suspense. Pero les prometo que la historia tiene un desenlace y un desenlace que en sí mismo, es una muestra más de por qué Kerem y Ande nos fascinan tanto. Han demostrado que ante lo imprevisto, la reacción inicial puede ser de sorpresa, incluso de desconcierto, pero lo verdaderamente importante es cómo uno elige continuar. Y ellos sin duda eligieron hacerlo de una manera admirable. Este no fue un momento de derrota, sino un momento de aprendizaje, de adaptación y de crecimiento. Y es precisamente por eso que este momento inesperado nos dejó sin palabras. No solo por la sorpresa inicial, sino por la forma en que Kerem y Ande, con su peculiar manera de ser, transformaron esa sorpresa en algo memorable. Nos mostraron que la vida, en su estado más puro, es una aventura constante, y que estar abiertos a sus sorpresas es lo que la hace verdaderamente emocionante. Hemos llegado al final de este relato, un relato que, como les prometimos, nos ha dejado pensando. Kerem y Ande, con su increíble capacidad para atraer eventos extraordinarios, nos han regalado otra perla de sabiduría vivencial. Hemos visto cómo un momento que nadie previó, algo completamente fuera de lo común, se desplegó ante ellos, y cómo respondieron. La clave de este episodio ha sido la imprevisibilidad. Un evento que los sacó de su rutina,
que les exigió una respuesta inmediata y creativa. Y lo fascinante ha sido precisamente esa respuesta. No fue una reacción prefabricada, sino una genuina, una que reflejaba su carácter y su forma de afrontar los desafíos. Hemos destacado cómo la flexibilidad y la resiliencia son cualidades esenciales en la vida, y cómo Kerem y Ande las demostraron de manera ejemplar. Este momento inesperado no fue un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para adaptarse, para aprender y, en última instancia, para crecer. Y lo más importante, hemos visto que incluso en medio de la sorpresa, la autenticidad es lo que prevalece. Su reacción genuina, su forma de procesar lo que estaba sucediendo, es lo que ha resonado con nosotros y nos ha dejado reflexionando. Así que, para resumir, el vídeo de hoy ha sido una inmersión en un instante que detuvo el tiempo, un evento que ni Kerem ni Ande anticiparon, pero que abordaron con una mezcla de asombro, pragmatismo y un toque de su inconfundible estilo. Ha sido una lección sobre la imprevisibilidad de la vida y la importancia de la adaptabilidad. De verdad, ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Espero que les haya parecido tan intrigante y enriquecedora como a nosotros. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna vez un momento completamente inesperado que los dejó sin palabras? ¿Qué harían ustedes en una situación similar a la de Kerem y Ande? Déjenme saber sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y que podamos crear una comunidad de reflexión y apoyo. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustó lo que vieron, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también disfrutan de historias inspiradoras y momentos que nos hacen pensar. Y si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos les aporte valor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un verdadero placer tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más sorpresas y más momentos que nos dejan sin palabras. Hasta la próxima.